Nuevamente en este día Dios nos da la oportunidad de reunirnos celebrando este cuarto domingo de Pascua en este 25 de abril de 2021. Y comparto con ustedes, hermanos, el sentido de esta celebración. Escuchar atentamente es la invitación para este domingo. Dios nos está hablando. La pregunta para nosotros hoy es: ¿escucharemos esa voz que está hablando? Jesús nos dice: escucha, tengo algo que decir. Pero, ¿cómo escuchamos su voz? ¿Cómo suena la voz de Dios? Comenzamos por escuchar las Escrituras, las cuales nos dicen las cosas en las que Dios está interesado, lo que Dios busca en nosotros. Otra vía para escuchar la voz de Dios son otros cristianos o personas que nos rodean. Así que cultivemos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios en las diferentes personas, en los diferentes entornos. En esta hora queremos ser rodeados de esa voz y escucharla en plenitud. Vamos a iniciar nuestro culto en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta ocasión nuestra hermana Raquel Morales Franco es quien nos dirige en este culto. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos brinda de estar en su casa de oración. Y en estos momentos les invito a que inclinen su rostro y tengamos un preludio en nuestros hogares y tengamos una oración personal ante nuestro Dios. Amén. Hermanos, les invito a que tengamos la lectura de proclamación de encuentro. Padre misericordioso, tú nos hablas cada día para mostrarnos tu amor y tu fidelidad. Venimos con alegría, Señor. Anhelamos escuchar tu voz. Tu palabra se ha hecho carne en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a escucharlo hoy con los oídos del cuerpo y del corazón. Necesitamos que Él nos diga cuál es el camino. Necesitamos que Él nos regale una buena noticia para todos. Háblanos, Padre amado, te escuchamos. Amén. Que esto sea, hermanos, una oración día a día y cantemos este himno, Anhelamos Dios, escuchar tu voz, dirigidos por nuestro hermano Antonio.
Vamos a tener este tiempo de oración, hermanos. Oremos. Gracias, amado Dios, por traernos a este tiempo de adoración. Refréscanos y cúranos de nuevo. Recuérdanos las muchas formas en que has bendecido nuestras vidas con tu abundante amor y presencia. Guía nuestros corazones y espíritus para que podamos escuchar tus palabras y nuestras almas puedan ser movidas al servicio activo de tu pueblo. En el nombre del buen pastor que nos lleva a la vida en plenitud, oramos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque con Él nada nos falta. Tengamos, hermanos, el llamamiento a la adoración. Hoy, como cada día, hemos estado bajo el cuidado de nuestro buen pastor Jesús, quien ha suplido y suplirá todas nuestras necesidades. Celebramos la generosa atención de Dios hacia todos nosotros. Nuestro buen pastor Jesús nos lleva siempre de la mano y nos lleva a través de los tiempos oscuros y temerosos de la vida. Celebramos la compasión de Dios y la comprensión hacia todos nosotros. Clemente es nuestro buen pastor, su bondad y misericordia nos bendice y enriquece nuestra alma. Compartimos juntos esta fiesta como tu rebaño, sabiendo que has preparado todo para restaurarnos y refrescarnos. Amén y amén. Amén. Alabemos, hermanos, a nuestro Dios y tengamos nuestro tiempo de canto congregacional y seremos dirigidos una vez más por nuestro hermano Antonio con los siguientes himnos: Como ovejas celebramos y ama el pastor sus ovejas.
encontramos refugio. Continuamos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios con el himno ya indicado, número 30, ama el pastor sus ovejas. Alabado sea nuestro Dios. Y en esta hora, hermanos, les invito a que inclinemos nuevamente nuestro rostro y tengamos la oración de intercesión y seremos dirigidos por nuestra hermana Elia Montiel. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Señor, en esta hora estamos clamando a ti, porque sabemos que tú eres el único que puede resolver cualquier situación y cualquier problema que enfrentemos. Hemos clamado a ti, Señor, en muchas ocasiones y te damos gracias porque tú has respondido a nuestro clamor. Y nos has mostrado tus maravillas y nos has mostrado, Señor, cosas hermosas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu respuesta a nuestras oraciones. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Celestial. En esta hora estamos unidos como iglesia, siguiendo tus mandamientos, Señor, siguiendo tus promesas y acudiendo a ti
en busca de apoyo y en busca de misericordia. En esta hora, Señor, queremos suplicar tu misericordia, tu apoyo en la vida de nuestros hermanos que están enfermos. Señor, tú les conoces. Tú sabes cuál es su padecimiento. Tú sabes cuál es la solución de su problema. Señor, te suplicamos que tú pongas tu mano sanadora en esos cuerpos enfermos y les des la fortaleza física y la fortaleza espiritual que tanto necesitan. Señor, en tus manos benditas ponemos a cada uno de nuestros hermanos que están necesitando de sanidad. Bendíceles, Padre, y está con ellos en estos momentos de dolor. Te suplicamos también por todas las familias que han perdido seres queridos en esta pandemia. Señor, sabemos el dolor que hay en los corazones afligidos. Sabemos, Señor, que la ausencia de un familiar es muy dolorosa para todos, pero tú tienes poder para llevar consuelo a esos corazones. Señor bendito, ayúdales a superar estas ausencias y bendice esos hogares, Padre, con tu presencia y con tu fortaleza, con tu paz. Señor bendito, te suplicamos también por todos nuestros hermanos que tienen problemas en su trabajo o que están necesitando de tu apoyo para seguir adelante en esos trabajos que tú les has concedido en tu misericordia. Señor, ayúdales para que todo pueda ser solucionado favorablemente. Señor bendito, nuestro pueblo mexicano está ansioso por ver el resultado de estas vacunas que se están aplicando. Señor bendito, permite que estas vacunas sean la solución para que esta pandemia desaparezca de nuestra tierra. Señor bendito, tú tienes muchas maneras de apoyarnos y, Señor, estamos rogándote que tengas misericordia de tu pueblo y que sanes nuestra tierra, Señor. Permite que estas vacunas sean aplicadas con justicia, con responsabilidad, Señor, y que todos, Padre, puedan sentir esa bendición. Señor, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad. Te suplicamos también, Padre, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces a cada familia de nuestra iglesia y tú sabes, Señor, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus angustias, Señor. Por todos ellos te estamos suplicando, Padre, para que tú nos ayudes a superar cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier preocupación que haya en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad de hablar contigo, de poner en tus manos nuestras vidas y de suplicar tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú eres grande, que tú eres maravilloso y que tú escuchas las oraciones de tus hijos. Señor, te suplicamos también que tú cuides de cada uno de nuestros pastores, de nuestro obispo. Señor, que tú les des sabiduría, que les des fortaleza física y espiritual, para que ellos puedan seguir adelante conduciendo a nuestras iglesias amadas. Gracias, Señor. Te suplicamos también por los problemas de nuestro país, para que, Señor, tú pongas el remedio y pongas, Señor, a las personas adecuadas para que sigan dirigiendo los destinos de nuestro país. Señor, tú conoces, Padre, los corazones de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Y todo lo queremos poner en tus santas manos, Padre, para que tú sigas dirigiendo, Padre, nuestros destinos, para que tú nos sigas apoyando y podamos seguir adelante en tu camino. Bendice a nuestra iglesia,
Bendice, Señor, a nuestras autoridades. Bendice a tu pueblo, Señor, para que podamos seguir adelante, confiando siempre en ti, Señor. En tus manos benditas estamos y te volvemos a dar gracias infinitas, Señor, porque tú nos escuchas y porque tú respondes a nuestras oraciones. Queda hoy con nosotros, Señor, y escucha nuestro clamor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elia, quien nos ha dirigido en estos momentos. Hermanos, les invito a que tengamos la preparación para escuchar la palabra. ¿Quiénes somos y a qué hemos venido a este lugar? Somos parte de la Iglesia de Cristo resucitado. Hemos venido a escuchar y recordar lo que significa ser discípulo de Jesús y así ser una iglesia en verdadera adoración, una iglesia con un ministerio más allá de estas cuatro paredes. ¿Estás seguro de que quieres escuchar la voz de Jesús? Porque en este día vamos a escuchar palabras desafiantes de Jesús y tal vez nos incomode. Sabemos que tenemos que escuchar de Jesús palabras duras si vamos a llamarnos su pueblo. Entonces, te invito a ser honesto ante Dios durante este tiempo. Los invito a abrir su corazón, mente, voluntad a la palabra viva de Dios. Vamos a ser honestos y abiertos a la palabra de Dios. Alabemos a Dios con todo nuestro ser. Amén. Que así sea en ti y en mí. Amén. Hermanos, les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 10, y vamos a darle lectura de los versículos 11 al 18. Esta lectura la haremos alternadamente. La palabra de nuestro Dios nos habla una vez más. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hermanos, les invito a que en este momento, una vez más, abramos nuestro corazón para poder recibir el mensaje de nuestro Dios en esta hora con el sermón titulado Atendiendo a su voz a través de su siervo. Hermanos, ahora vamos a tener este tiempo para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Ya hemos hecho la lectura del Evangelio de Juan y también hemos hecho esta lectura en la cual nos hemos preparado para escuchar de su palabra. Así es que, hermanos, tengamos en cuenta entonces el tema en esta hora es atendiendo a su voz. En la lectura del Evangelio para este domingo, Jesús ahí expresa en este versículo 16 de este capítulo 10 del Evangelio de Juan que Él tiene otras ovejas
las cuales no son, dice, de este redil, aquellas también debo traer, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Sin duda, Jesús estaba muy familiarizado con las costumbres pastoriles de aquel entonces. Muy probablemente Jesús observó cómo los pastores de los rebaños en aquel entonces, muy de mañana, reunían a sus ovejas, las cuales se encontraban todas revueltas en un solo corral. Había varios rebaños en un solo corral, y lo hacían mediante su voz, el sonido de su voz, y de esta manera agrupaban a todas sus ovejas, pues sus ovejas conocían perfectamente su voz. Y en esta hora quiero compartir con ustedes una anécdota en relación con esto. ¿Qué tanto conocemos la voz de nuestro Dios? ¿Qué tanto discernimos? ¿Qué tanto entendemos lo que Jesús nos dice? Se cuenta que hace tiempo, cuando el telégrafo era el método más rápido de comunicación a larga distancia, un joven solicitó trabajo como operador en clave Morse, y este joven se presentó ante la oficina que solicitaba este trabajo, esta vacante, y pues esta oficina se dice que estaba llena de mucha gente, y entonces la recepcionista le entregó a este joven una hoja que debería de llenar, y le dijo que debería de esperar hasta que llegara su turno para la entrevista. Así es que este joven tomó la hoja y la empezó a llenar, y después de algunos instantes dice que se levantó y entró a la oficina donde se estaban entrevistando a las personas. Dice que los demás jóvenes, las demás personas que eran aspirantes a este puesto, se preguntaban, bueno, ¿por qué este joven había entrado si aún no lo habían llamado? Después de unos momentos, el joven salió de esa oficina acompañado por el dueño de esta empresa, y les dijo a los demás solicitantes: gracias por haber venido, pero la vacante ya ha sido cubierta por este joven. Los demás aspirantes pues se quedaron desconcertados, y entonces dijeron: bueno, pero si este joven fue el último en llegar y nosotros nunca escuchamos que lo llamaran para la entrevista. Dice entonces que el joven, el dueño de la empresa, les contestó a las demás personas que el telégrafo había estado sonando en clave Morse el siguiente anuncio, y decía así: si entiendes este mensaje, entra a la oficina, el trabajo es tuyo. Y este joven lo entendió porque sabía de estas claves, entendió este mensaje y entonces entró a la oficina. Y esto, hermanos, nos lleva a reflexionar en qué tanto nosotros somos capaces de oír la voz de Dios. Muchas veces estamos distraídos, ocupados en otras cosas, y no somos capaces de escuchar la voz de nuestro Dios. También, hermanos, ¿escuchas cuando el Señor te está hablando? Y en los momentos que te está hablando, ¿has reconocido su voz plenamente? Decíamos al inicio de este culto, la pregunta verdadera no es si Dios nos está hablando, sino qué tanto estoy entendiendo y escuchando la voz del buen pastor. Bien, hermanos, el primer punto que quisiera compartir con ustedes en este sermón es escuchar la voz de Jesús. Hermanos, hay muchas voces que se escuchan a nuestro alrededor. Algunas de estas voces expresan resentimientos, tristeza, amargura. Muchas de estas voces expresan soberbia, banalidad, etc. Muchas de estas voces son las que están influyendo en nuestra vida. Sin embargo, la única voz que debe formarnos y guiarnos es la voz de nuestro buen pastor, nuestro buen Señor Jesús. Él nos llama a que escuchemos
cotidianamente su voz. Él quiere que lo escuchemos para que de esta manera podamos vivir mejor en nuestras relaciones para con los demás y así también para saber enfrentar estos tiempos difíciles. ¿Cuántas veces Dios ha estado tratando de decirnos algo específico que necesitamos oír? Sin embargo, estamos a veces demasiado atareados y no le hemos puesto atención. Una de las lecciones más valiosas en la vida de las personas es aprender a escuchar la voz de Dios. En medio de nuestra vida tan compleja, tan ajetreada, no hay nada más urgente, nada más necesario y nada más provechoso que escuchar la voz de nuestro Dios. Y la Biblia es muy específica. Dios nos habla con tanto poder hoy como lo hizo hace mucho tiempo. Su voz espera ser escuchada y cuando lo escuchamos nos veremos lanzados a la aventura más grandiosa y más emocionante que nosotros podemos imaginar. Y así es que, hermanos, tal vez quizá nos preguntamos, ¿por qué Dios quiere hablarnos hoy? Y una de las razones principales es que Dios nos ama tanto y desea tener comunión con nosotros. Otra de las razones tiene que ver con la dirección clara y concreta para nuestra vida, así como lo requirió estos personajes de la Biblia, Josué, Moisés, Jacob, Noé, en fin. Así también nosotros, como sus hijos, necesitamos sus consejos para tomar las decisiones efectivas, ya que Él quiere que hagamos las elecciones acertadas y Él sigue proporcionándonos la información correcta y esto ocurre cuando le escuchamos con atención. Otra de las razones por las cuales Dios todavía habla hoy en nuestros días es que Él sabe que necesitamos consuelo, que necesitamos certidumbre en medio de esos tiempos tan complicados. Muchas veces llegamos a tener fracasos, así como los tuvieron Moisés, Josué y todo el pueblo de Israel. Cuando sufrimos, hermanos, derrotas, Dios conoce nuestra necesidad, necesitamos de confianza, de certidumbre y Él nos habla. En segundo lugar, ¿cómo habla Dios hoy? Debemos dar gracias a Dios porque Él sigue procurando comunicarse con nosotros. Y Él se vale principalmente, podemos aquí decir, de 4 medios. En primer lugar, su palabra. El medio principal del que se vale nuestro Señor para hablar con nosotros en este tiempo es a través de su palabra. Ya tenemos la revelación completa de Dios aquí en su Sagrada Escritura. Y Él no necesita agregar más a este libro que es la Biblia. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, las mentes de muchos hombres que escribieron la Biblia fueron iluminadas a fin de que conocieran la verdad y así la transmitieran. Ahora bien, si la forma más segura en que podemos saber que estamos escuchando a Dios es a través de su palabra, entonces, hermanos, tengámoslo muy en cuenta cuando enfrentemos dificultades, sufrimientos. En lugar de buscar el consejo aquí o allá, en este o en aquel, debemos acudir principalmente a las Escrituras. Cuando oramos y buscamos orientación en relación con alguna decisión importante o alguna situación, deberíamos pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra y que nos dé algún consejo para aclarar la dirección que debemos seguir. Por medio de su palabra el Señor nos orienta, también nos desafía y nos advierte, también nos consuela y nos da seguridad. Yo creo que podemos sacar esta conclusión, que una de las experiencias más provechosas de nuestra vida cristiana consiste en vernos frente a un desafío y meditar acerca de la palabra de Dios hasta que estemos seguros de que el Señor nos ha hablado. Otro de los medios que tenemos, o los recursos, es el Espíritu Santo. Hoy Dios sigue hablando a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, que mora permanentemente en nosotros.
si hemos creído en Jesucristo. Y hermanos, cuando digo que el Espíritu Santo habla, no quiero decir que lo haga de una manera audible como es cuando escuchamos a otra persona. Más bien, el Espíritu Santo graba la voluntad manifestada en su palabra, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y de esta manera lo oímos en nuestro interior. Si bien no es algo audible, la comunicación que Él nos da resulta precisa y concreta. También podemos escuchar a Dios a través de otros cristianos. La verdad es que las personas a las que más deberíamos escuchar son aquellas con las cuales convivimos todos los días. Esas personas que nos aman, que oran por nosotros más que cualquier otra persona, son con frecuencia los instrumentos que Dios utiliza para revelarse ante nosotros. Tengamos muy en cuenta que cada uno de nosotros podemos también ser usados como portavoces de Dios. Es posible que Dios tenga un mensaje para quien nos rodea, quien nos oye, y que nos haya elegido a nosotros para transmitirlo. Así que debemos procurar siempre estar alertas, sensibles y disponibles para ser vehículos de la voz de nuestro Dios. En cuarto lugar, las circunstancias son también un medio por el cual Dios nos habla. Esas circunstancias muchas veces pueden tomar formas muy diferentes. A veces puede ser un fracaso, un accidente, una enfermedad, un desengaño, a veces perder bienes materiales. Y Dios utilizará todas esas circunstancias para hablarnos de lo que es más importante. Así es que pongamos mucha atención, hermanos, esas circunstancias que estamos viviendo. Como ahora, esta circunstancia que vivimos, Dios nos está hablando, nos está diciendo a través de esto qué es lo más importante. En tercer lugar, hermanos, quisiera comentar sobre aquellos impedimentos para escuchar la voz de nuestro Dios. Sin duda, muchos cristianos desean escuchar a Dios. Sin embargo, muchas veces, pues por más que se quiera, no se logra escuchar su voz. Sin duda creemos que Dios es nuestro Padre, que se ocupa de nosotros y que está dispuesto a comunicarse con nosotros. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿En dónde radica el problema? Y el problema es que, hermanos, con frecuencia nosotros estamos acumulando, a veces de manera inconsciente, sin darnos cuenta, impedimentos espirituales que hacen que no podamos oír con claridad lo que Dios quiere decirnos. Cuanto más nos demos cuenta de cuáles son esos impedimentos, entonces también podremos percibir lo que Dios quiere decirnos. Y en primer lugar, uno de los impedimentos es una pobre autoimagen de nosotros mismos. Con frecuencia nos vemos a nosotros mismos de manera desfavorable, nos menospreciamos, nos desvaloramos. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios, que es tan grande, majestuoso, va a querer hablar conmigo que soy algo tan insignificante? Y tenemos que ver y de vernos como Dios nos ve a nosotros. ¿Y cómo nos ve a nosotros? Nos ve como sus hijos, como hijos amados, los cuales necesitan de su ayuda, necesitan de su orientación todos los días. Si tenemos una imagen pobre de nosotros mismos y dudamos de que el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo el universo quiere entablar un diálogo significativo con nosotros, criaturas insignificantes, entonces la comunicación ha de ser mínima en el mejor de los casos. Otro de los impedimentos es el estar muy atareados. Y hermanos, sin dudas todos tenemos horarios que cumplir, trabajos que realizar, problemas que resolver. Y hermanos, no se trata de eludir las responsabilidades, ya sea en la casa o en el trabajo,
sino de aprender a estar siempre en comunión con Dios en medio de todas estas tareas, estas funciones, ya sea en el trabajo, en el hogar, en donde quiera que estemos. Recordemos, hermanos, no podemos separar lo espiritual de lo secular, porque Dios mora en toda nuestra vida. Él es el centro de todo lo que hacemos y decimos. Sin embargo, en medio del ajetreo de la vida, muchas veces solemos pasar por alto la voz de nuestro Dios. Así es que, hermanos, estemos atentos, estemos sensibles a su presencia en todo momento, en cada instante de nuestra vida. En tercer lugar, podemos hablar de que otro impedimento para escuchar la voz de Dios es ocultar el pecado y ser rebeldes. Ocultar el pecado significa saber que existe algo inadecuado en nuestra vida y que Dios ha puesto el dedo en ese pecado, y sin embargo no nos ocupemos de resolver ese problema. Cuando Dios nos hace ver algo que está mal, que es un pecado, y nosotros respondemos negativamente, no creo que nos vuelva a hablar Dios y a decirnos algo nuevo hasta que hayamos obedecido la orden anterior. ¿Por qué habría Dios de seguir hablándonos si nosotros no pensamos obedecerle? Hermanos, la rebeldía es este gran obstáculo que hace que la voz de Dios penetre en nuestra vida. La rebeldía equivale a decirle a Dios que nos negamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, de ser rebeldes. En cuarto lugar, podemos hablar que otro de los impedimentos es el rechazo a los mensajeros de Dios. Muchas veces, hermanos, nuestro medio por el cual Dios nos habla puede ser la esposa o el esposo, y a veces, hermanos, pues no estamos tan dispuestos a escuchar. Dios no solo nos habla por medio de personas que a veces pues no nos resulta grato, sino también a veces nos habla a través de circunstancias no deseadas. Quizá no nos guste el medio, el vaso por el cual Dios nos habla, o la situación por la cual Dios nos habla, pero debemos escuchar aunque no sea grato para nosotros. Y de esta manera se cumplirá su propósito, y eso es lo que realmente importa. En quinto lugar, podemos hablar también de otro impedimento para escuchar a Dios, y es que somos oyentes inexpertos. Escuchar a Dios, hermanos, no es algo que sepamos automáticamente. Tenemos que adiestrarnos, tenemos que entrenarnos para escuchar la voz de nuestro Dios. Con frecuencia nos vemos impedidos de escuchar a Dios debido a nuestra falta de experiencia. Así es que cuando hay un corazón inquieto que interroga, esto es esencial para escuchar a Dios. Dios, así como habló en épocas pasadas, Él sigue hablando hoy y seguirá hablando mañana también. Cuando nosotros interrogamos a Dios, le preguntamos a Dios, cuando nosotros estamos a la expectativa de lo que Él nos diga, cuando nosotros respondemos ante lo que Él nos dice, cuando nosotros estamos alerta a sus confirmaciones, entonces, hermanos, estamos preparando el escenario para que la aventura más grande conocida por el ser humano se lleve a cabo, la de oír al Dios Todopoderoso entregándonos su mensaje. Y hermanos, qué gran privilegio recibir este mensaje de parte de Dios, pero también una gran responsabilidad y que debemos de asumir. Para concluir, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos esperado en una fila o hemos esperado algún tiempo para escuchar a algún orador destacado hablar sobre religión, política o deportes?
Sin embargo, hermanos, para escuchar a Dios no tenemos que hacer grandes filas. Y podemos acercarnos en cualquier momento a Él. Y con solo unos minutos ante Dios, Él puede transformar, mediante lo que nos diga, Él puede transformar una vida, cambiar una mente, reorientar el propósito de la vida, hacer que el corazón entristecido sea alentado, la mente confundida nuevamente sea ordenada, la perspectiva pesimista sea eliminada. 2000 años después de la venida del Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos las herramientas que necesitamos para oír confiadamente la voz de Dios. Somos los depositarios del Espíritu Santo y nos enseña todas las cosas y trae a nuestra memoria todo lo que Jesús dijo. Además tenemos también su palabra, las Sagradas Escrituras, las cuales nos hablan del carácter, la naturaleza, la verdad y los propósitos de Dios. Y así es que mediante la interacción de su palabra con su pueblo, nosotros podemos convertirnos en hombres y mujeres fructíferos. Donde quiera que iba nuestro Señor Jesucristo y enseñaba, Él siempre decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y a los que oía los llamaba bienaventurados. ¿Y por qué los llamaba bienaventurados? Dichosos, felices. Porque una vez que nosotros hayamos oído la palabra de Dios, no hay nada más que se le compare. La mujer y el hombre que han oído hablar a Dios, que han escuchado la voz de Dios, tienen el poder de hacer frente a las adversidades, a enfrentar y superar todas las tragedias, a superar cualquier problema que se atraviese en su camino, porque en lo que Él ha hablado, ahora pueden descansar confiados. Hermanos, Dios nos sigue hablando. Elijamos la buena parte, que consiste en escuchar su voz con obediencia. Dios tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, escuchemos con atención y obedezcamos lo que Él nos está diciendo. Vamos a tener este momento de confesión y les invito a que ustedes juntos hagamos esta oración de confesión que está ahí en su pantalla. Juntos, hermanos. Oh Dios, has estado con nosotros en nuestras diferentes necesidades. Somos ovejas que se han extraviado en medio de las adversidades. No hemos estado atentos a escuchar tu voz. Perdónanos al no ser ovejas que dependen totalmente de ti, queriendo dirigir solos nuestra vida y no hacerte caso. Perdónanos por rechazar tu cuidado y tu amor. Perdónanos por dudar de tu presencia en tiempos de dificultades. Perdona nuestra desesperación frente a la enfermedad que muchas veces parece implacable. Hoy nos llamas a seguirte y de esta manera ser restaurado. Llévanos de vuelta al camino de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este himno. Puedo oír tu voz llamando. Cantemos, hermanos. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz
te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Amén. Que así sea, hermanos. Donde quiera, sigamos a nuestro Dios. Hermanos, les invito a que tengamos el llamado al discipulado. Aquí y ahora, nuestro Dios nos ha hablado. La voz de nuestro Padre suena en nuestros corazones, llamándonos a actos generosos para compartir los regalos que Dios nos ha dado. Aquí y ahora, nuestro Dios nos habla firmemente. La voz de nuestro Salvador suena en nuestra tierra, llamándonos a actos generosos para abrir nuestros corazones a todos los necesitados. En cada lugar y en cada momento, nuestro Dios nos habla. La voz de nuestro Consolador suena en toda la creación, llamándonos a actos generosos a estar con el pueblo de Dios. Amén. Amén. Hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios ahora a través de la presentación de nuestras ofrendas y diezmos. Y vamos a darle lectura, aparecerá en su pantalla, hermanos, esta oración. Es bueno estar aquí en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, donde abunda su gracia salvadora. Aquí Él restaura nuestras almas y nos conduce por los caminos de vida eterna. En su nombre hemos sido perdonados, renovando nuestra vida. Por eso glorificamos a Dios por medio de nuestras ofrendas. Les invito, hermanos, a que tengamos nuestras ofrendas ahí en nuestros hogares y tendremos el interludio Mi ofrenda. Por tu bondad, mi buen Señor, salud y bien hallé. La ofrenda que hoy traigo a tu altar, recíbela, Señor.
Amén. Vamos a tener la consagración. Jesús, el buen pastor, cuida de nosotros, proporcionando todo lo que necesitamos en abundancia. Él nos llama a amarnos unos a otros en la verdad y en acción. Que nuestras ofrendas reflejen nuestra confianza en el cuidado del buen pastor. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos, con este himno, Jehová mi pastor, dirigidos por nuestro hermano Antonio. Jehová mi pastor amoroso, conduce mi pie y nada me faltará. Por valles floridos y verdes praderas, yo sé que seguro me hará descansar. Por sendas de amor y de recta justicia andaré, en nombre de mi Señor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, conmigo velando el Señor estará. De misericordias mi copa colmada ya está, rebosa de bendición. Él guía mis años, mi vida conduce, y en él y en su casa feliz moraré. Amén. Hermanos, vamos a tener ahora el envío y bendición apostólica de manera alternada. Vivamos siempre en el redil de nuestro buen pastor y así estaremos a salvos bajo su protección. Amén. Vayamos siempre a la vida por las puertas que es Cristo para experimentar la gracia de Dios. Amén. Camina cada día con la seguridad de que Cristo es tu buen pastor y te llevará por pastos fructíferos. Amén. Que el buen pastor te encuentre cuando te hayas perdido. Que el buen pastor te consuele cuando te sientas decaído. Que el buen pastor te libere cuando te sientas acorralado. Que el buen pastor te fortalezca cuando piensas claudicar. Que el buen pastor te muestre el camino en la oscuridad. Que el buen pastor te tome en sus brazos cuando tengas que partir. Que te bendiga el Todopoderoso, eterno Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tengamos un momento de oración personal mientras escuchamos un postludio y de esta manera concluimos nuestro culto.